Ingeniero, el tema migratorio quedó pendiente. Ayer las declaraciones de la subdirectora en este programa generaron muchos comentarios y también muchas reacciones durante todo el día por la importancia, las 310.000 personas que han cruzado por el tapón del Darién a lo que va del año, y podría llegar eso a más de 500.000 de personas en diciembre. Sin duda alguna, uno de los temas que Panamá tiene que manejar en lo que resta del gobierno del presidente Cortizo y en el próximo gobierno es la definición de nuestra política de seguridad por los riesgos que la migración ilegal está produciendo. La migración ilegal involucra en esta lucha a varios estados. Cuando ayer le preguntábamos, Dustin, a la subdirectora, que dicho sea de paso, en una forma excelente, y después la directora también lo hizo, han tocado este tema diría yo, con brillantez, con precisión, con números, con conocimiento de lo que está ocurriendo. Ellos nos dieron el diagnóstico. Son los dirigentes los que tienen que darnos las soluciones de esto. Y ese diagnóstico, ¿qué nos está indicando a nosotros? ¿Dónde viene la migración vía lo que ellos quieren llamar la vía del Darién? La vía del Darién no existe. Esa es la primera cosa que los panameños todos debemos tener. Y ojalá los medios de comunicación tomen conciencia de que de la vía del Darién es hacerle el juego al crimen organizado que vende esa idea de que Panamá es un paso por el Darién. No, el paso por el Darién es mortal. Es una selva y no es ninguna... Y ahí muere gente. Y hay todo tipo de problemas que tiene una selva. Claro. Y las personas que no están preparadas para cruzar una selva, como la selva de Darién, mueren. Mueren. Y mueren porque se caen, mueren porque lo atrapa el río, mueren. Y no hay forma de salvarlo, porque primero nosotros no sabemos por dónde entra. Cuando usted mira esta migración, ¿qué usted encuentra? Usted encuentra mayoritariamente, más de la mitad de los migrantes son venezolanos. Más del 50%. Es casi el 55% de acuerdo a la información internacional que se maneja y lo que nos dijo la señora subdirectora. Después siguen los ecuatorianos. Y en la medida en que y los colombianos están de quinto, en la medida en que estos países entren en crisis política, y están en crisis política, y va a ponerse peor, esa migración comienza a aumentar. ¿Y qué hace el crimen organizado? El crimen organizado que opera desde Venezuela con Colombia, el crimen organizado, yo no estoy diciendo el gobierno, porque en Venezuela la confusión está en que el gobierno es parte del crimen organizado. En Colombia no necesariamente es así. Entonces el presidente Petro, en el problema migratorio, quiere mirar para otro lado. Porque la ruta para entrar al tapón de Darién pasa por entrar al territorio colombiano. Es que este es básicamente un tema que el gobierno colombiano tiene que atender. Y ustedes se fijan, la migración colombiana, de venezolana y colombiana y coetánea, está siendo utilizada por el cartel del Golfo y los carteles en general, entre ellos los carteles que forman el ELN y la exguerrilla, que se ha transformado en lo que es realmente una organización criminal que exporta droga a través de los mochileros y exporta y explota los coyotes de esa estructura, controlan las llamadas rutas del narcotráfico y de lo que ellos llaman el tráfico humano. Es una crisis humanitaria con elementos de narcotráfico ahora paralelo. Están ocurriendo un montón de cosas a nivel de crimen organizado que le añaden ingredientes peligrosos a este cóctel. Claro, y ahora añádale usted al problema que se está generando en Haití, en donde la no solución de ese problema, fíjese que muy poca gente habla de Haití. Pero Haití aparece dentro de los primeros 5 que migran a través del tapón de Darién. ¿Y por qué aparece Dustin? Porque en la República de Haití, las condiciones económicas de la gente, o se tira al mar para morirse, o se muere de hambre. La gente en Haití cocina a tierra. Eso es una realidad. No hay comida. Y el crimen organizado se ha tomado Puerto Príncipe y los principales puertos de embarque. Ellos controlan la comida y el combustible.
Y el deterioro de la vida en Haití hace que la migración se vuelva fuerte. ¿Y qué hacen? Como lo están esperando en el Mar Caribe, se van hacia Sudamérica y todos paran ¿dónde? En Colombia. Entonces, Haití, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Argentina en desarrollo, forman parte de ese grupo humano que cae a la República de Panamá. Panamá le da un trato, de los mejores tratos, y gastamos cantidad en esa inmigración ilegal que hoy se vuelve casi incontrolable. ¿Cuál es el paralelismo que tenemos que hacer? Esta migración se dio de Colombia, Venezuela, Colombia, a Ecuador, por las políticas migratorias que el presidente Correa tomó al declarar a Ecuador el territorio del mundo. Entonces hizo laxas la entrada, incluso usted podía entrar legalmente y siendo bandido, hacerse ciudadano ecuatoriano, y entonces penetraron los sectores de migración y compraban a los funcionarios. Entonces usted ve policías y miembros del ejército ecuatorianos que son de origen colombianos, pero no son los colombianos buenos, son los colombianos que salieron de la guerrilla, de los carteles, moviéndose hacia donde Ecuador. ¿Y qué hicieron? Establecieron territorios, sembradíos, porque es cierto que se siembran. Y además tienen dinero, territorio, armas, dinero, factores permanentes de la guerra que se ha vuelto inmanejable. Y controlan en el puerto Esmeralda los puertos. Entonces usted tiene ahí el cóctel que ellos pretenden hacer de Panamá. Nosotros nada más no vamos a dejar, si nosotros dejamos esto que surja, con el tiempo que es corto, vamos a dejar de ser paso del crimen organizado para convertirnos en territorio de ellos. Entonces esto lo tenemos que resolver. No es un problema del presidente Cortizo, no. Porque la migración es un problema de Estado. Y claro, va a ser un problema multilateral. Que el próximo presidente o presidente que va a llegar, o presidenta que va a llegar a la silla en el 2024, debería tener el tema migratorio como una prioridad en su agenda. No porque el tema del costo de vida y los temas de seguridad y otros temas nacionales no son importantes, sino que el tema migratorio obligado va a ser un tema prioridad, porque tienes cruzando más de 500 000 de personas todos los años tu país y te demanda recursos, 70 millones de dólares. Claro, y a mí me preocupa mucho la actitud del señor Petro con Panamá. Fíjese a lo que él le está prestando atención ahora mismo. Ayer le dieron la nacionalidad a Sergio Ramírez. Yo no tengo ninguna objeción a que hagan eso. Pero esto eleva a confrontación que ya él tiene, porque el canciller Leiva, cuando se dio la cuestión emitió comunicación para enfrentarse a Ortega. Lo que Petro piensa en su mente política es que enfrentarse a Nicaragua le da carta abierta para hacer reformas en Colombia. Entonces eso no funciona. Señor presidente Petro, usted lo que tiene que sentarse con las autoridades panameñas, con nuestro presidente, y resolver este problema. El problema es que él quiere echarnos el problema a nosotros. Y históricamente, Colombia siempre ha intentado que nosotros seamos el yunque y ellos el martillo, y involucrarnos en su guerra. Pero ahora, esto es una guerra multilateral en la que Venezuela impulsa la migración y después Maduro se pasa diciendo que hay que darle derechos a los migrantes. ¿Y por qué no se lo da él? ¿Por qué para coger el Consejo Nacional de Elecciones el señor Maduro ha escogido al Contralor General, que de forma ilegal quiso ilegalizar a la oposición, vuelve la judicialización de la política a meterse contra los que... ¿Y con quién la llevan? Contra Corina Machado. Entonces nosotros entendiendo eso, entenderemos por qué la intervención de ayer de la señora subdirectora de Migración y de la señora directora y del señor ministro Pino han causado un impacto
Nacional e internacionalmente. Hay un punto, Dustin, que nosotros, los panameños, tenemos que evaluar bien. Cuando yo veo ataques a los funcionarios públicos que son encargados de realizar esta política pública, por ejemplo, cuando yo veo a la policía o la gente del Senafrón en condiciones difíciles, o la gente que entra a despejar vías, etcétera, tenemos una tendencia a creer que todo lo que pasa en la calle es culpa de los servicios de seguridad. Entonces queremos tener seguridad, pero no respaldando a los hombres y mujeres que nos brindan la seguridad, por un caso. En el caso de migración, nosotros hemos visto todos estos ataques, estimados televidentes, que están haciendo contra Panamá. Lo que pasó con esta entrevista del presidente Trump, lo que pasó con lo que dijo el presidente de Colombia. Fíjate que estoy usando gente de diferentes pensamientos. Con lo que piensa el presidente de México, con lo que piensa nuestra competencia. Nosotros debemos estar claros en una cosa: las políticas públicas del crecimiento económico de Panamá encuentran en los adversarios de nosotros, o en la competencia de nosotros, elementos para atacarnos. ¿Y a quién usan? Al crimen organizado, porque no es solamente el narcotráfico. Hay gente que está pagada por las transnacionales para crear campañas contra nuestros países o por nuestras políticas públicas. Entonces, esa es una cosa que tenemos que saber aprender, porque si nosotros no defendemos a nuestros funcionarios, los talentos nuestros no van a querer ser funcionarios. Vamos un poco más allá también, ingeniero, en esa línea de pensamiento suya. Y es una opinión personal. Los gobiernos deben tener políticas de Estado y deben tener problemas de Estado que se deben manejar como un asunto de Estado. Exactamente. Los nuevos gobernantes, los que vienen, los aspirantes a ser gobierno, a ser presidente, a entrar al poder, deberían estar conscientes y deberían estar hablando en este momento del tema migratorio. ¿Por qué? Porque lo van a heredar y va a ser algo que no se van a poder quitar de encima. No es algo que usted puede ignorar y decir, bueno, ni lo puede resolver solo. Lo voy a apartar y esto lo dejo para una segunda oportunidad. No, esto tiene que ser un tema prioridad y aquí es donde se tienen que sentar, hablar y conversar. Y si yo fuera candidato presidencial, estuviera haciendo los vínculos con migración y con el gobierno, decirle, bueno, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Qué tenemos que hacer si nosotros llegamos a ese poder? ¿Por qué? Porque impacta directamente la economía del país, impacta la parte sanitaria y además de todo, impacta la región, lo que decía Panamá. Porque usted se imagina que Panamá tome acciones, que yo estoy olfateando, que Panamá va a tomar decisiones en los temas migratorios, eso va a impactar la región. Claro. Y como usted bien lo mencionaba, así como el canal, el tema migratorio también tiene un efecto en las decisiones que tome Panamá al quedarse solo con los vecinos mirando para otro lado. Reforzando lo que tú estás diciendo de las políticas públicas, nosotros hemos planteado aquí, en este canal, la necesidad de revisar la política pública para la administración de la ciudad hospitalaria, porque el desarrollo tecnológico de esa inmensa obra que se inició con la administración del presidente Martinelli y que se va a terminar con la administración de Cortizo, requiere replantearse una política pública para la administración de la estructura hospitalaria de mayor tecnología en el continente. Entonces no lo podemos seguir manejando con las mismas políticas públicas que manejamos los hospitales viejos. Entonces tenemos que mirar eso. ¿Eso cómo se resuelve? Con lo que usted ha planteado. Una política pública consensuada. ¿Con quién? Con los actores políticos principales de la vida nacional. Los actores políticos. Y cuando yo hablo de actores políticos me refiero a los partidos políticos y a los que, no siendo de los partidos políticos, tienen posiciones políticas, aunque digan que no son políticos. Muchas gracias, ingeniero.